He tardado meses en decidirme a contar esto, porque todavía siento que voy a sonar completamente loco. Pero sé que algunos aquí entenderán lo que significa cuando el sistema simplemente elimina algo. Durante 3 años viví con un gato negro llamado Lucas. Lo adopté en un refugio local, cuando apenas era un cachorro. Tenía una personalidad imposible de olvidar. Le faltaba un pequeño trozo en la oreja izquierda, y todas las mañanas, exactamente a las 6, rascaba la esquina inferior de la puerta de mi habitación para que le diera de comer. Mi vida giraba alrededor de él. Compraba su comida especial, limpiaba su caja de arena y siempre terminaba quitando pelos negros de mi ropa antes de ir al trabajo. Lucas era parte de mi rutina, parte de mi casa, parte de mi vida. Pero un jueves por la tarde, todo desapareció. Regresé del trabajo, como cualquier otro día. Abrí la puerta y no escuché el cascabel de su collar. No vino corriendo hacia mí. Al principio pensé que estaba dormido, pero cuando caminé hacia la cocina, noté algo extraño. Su rascador ya no estaba. Corrí al baño de visitas. La caja de arena había desaparecido. Las palas, los platos, todo. Fue entonces cuando mi esposa salió de la habitación. La miré confundido y le pregunté, ¿dónde está Lucas? ¿Qué pasó con él? Ella me miró. Estaba completamente seria. ¿Quién es Lucas? Pensé que era una broma horrible. Le recordé que llevábamos 3 años viviendo con él, pero ella solo se acercó, me tomó de las manos y me dijo, amor, nunca hemos tenido un gato. Además, eres extremadamente alérgico a los gatos desde niño. Sentí que el mundo se me venía abajo. Corrí a mi teléfono para mostrarle las fotos. Tenía cientos, miles quizá, pero cuando abrí la galería, Lucas no estaba. En todas las fotos aparecía sentado solo, mirando al vacío, como si algo hubiera sido borrado digitalmente. Desesperado, llamé al refugio donde lo adopté. Les di mi nombre, mi identificación, todo. La mujer revisó el sistema durante varios minutos y después dijo, Señor, usted nunca ha adoptado un animal aquí. Han pasado meses desde entonces. Mi esposa cree que sufrí una especie de episodio psicológico y he tenido que fingir que le creo para no destruir mi matrimonio. Pero yo sé lo que viví. Recuerdo el peso de Lucas durmiendo sobre mi pecho. Recuerdo su olor. Recuerdo sus ojos. Y lo peor es que los arañazos en la puerta todavía siguen ahí. Para mí, la teoría de la simulación es la única explicación. El sistema decidió borrar el elemento gato negro de mi realidad. Borraron sus objetos, borraron los registros, borraron las fotos y reescribieron la memoria de todos, menos la mía. Yo crecí en una familia religiosa, no exagerada, pero sí de respetar ciertas cosas. Por eso, cuando entré al seminario, pensé que nada podía sorprenderme. Me equivoqué. Había un lugar al que nadie quería ir de noche. Una capilla pequeña, al fondo del edificio. Siempre estaba abierta. Siempre, decían,
que era para rezar en cualquier momento, pero nadie lo hacía. No de noche, una madrugada. No podía dormir. Eran como las 3, y decidí ir, no sé por qué, solo sentía que tenía que hacerlo. El pasillo estaba oscuro, silencioso. Cuando llegué a la capilla, la puerta estaba entreabierta. La empujé despacio, y ahí lo vi. Había alguien adentro, de rodillas, frente al altar. Pensé que era otro seminarista, rezando, normal, pero algo no se sentía bien. No se movía, no respiraba, ni siquiera parecía vivo. Hermano, no, respondió. Di un paso más. El suelo crujió, y en ese momento, la cabeza de esa persona se giró muy rápido, demasiado rápido. Giró más de lo que debería, como si el cuello no importara. Me quedé paralizado. No podía correr, no podía hablar. Y entonces se puso de pie, pero no usando las manos. No se apoyó en nada. Se levantó como si alguien lo estuviera jalando. Ahí supe que no estaba bien. Di un paso atrás. Y cuando lo hice, las velas del altar se apagaron, todas al mismo tiempo. La capilla quedó en oscuridad total. Pero yo aún podía verlo, porque sus ojos eran completamente negros y brillaban. Se acercó un paso, luego otro, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, susurró algo, muy bajo, pero lo escuché, claro. No vine a rezar. Sentí que algo me empujó hacia atrás. Caí al suelo. Y cuando miré otra vez, ya no había nadie. La capilla estaba vacía, como si nunca hubiera pasado. Salí corriendo. Esa misma mañana pedí irme del seminario. Nunca conté esto hasta ahora, pero hay algo que nunca olvidé. Ese susurro. No era una advertencia, era una confesión. Nunca había escuchado eso, hasta que me pasó. Dicen que cuando alguien muere, su alma queda con sed. Yo no creía en eso. Para mí, eran cuentos, hasta la noche del velorio de mi abuelo. La casa estaba llena. Familiares, rezos, velas, todo normal. Pero ya tarde, cuando casi todos se habían ido, me quedé solo en la sala. El ataúd estaba ahí, cerrado. Todo en silencio. Solo el sonido del ventilador. Me senté en una esquina, mirando sin pensar. Y fue ahí cuando lo escuché. Un susurro, muy bajo, tan bajo que dudé. Agua. Me quedé inmóvil. Pensé que era mi mente, pero volvió a pasar. Más claro. Tengo sed. Sentí el corazón en la garganta. Miré alrededor. No había nadie. Solo yo y el ataúd. No quería acercarme, pero algo me hizo levantarme. Paso a paso. Lento, lento, como si el piso pesara. Me acerqué, y justo cuando estuve al lado, sonó desde adentro. Necesito agua. Retrocedí. Eso no era normal. Eso no podía ser real. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que la voz no sonaba como él. Era más seca, más vacía, como si algo más estuviera hablando usando su voz. Salí corriendo. No volví esa noche. A la mañana siguiente, le conté a mi abuela. Pensé que se iba a asustar.
Pero no, se quedó en silencio. Y luego me dijo, no le hiciste caso, ¿verdad? Negué con la cabeza, y ella suspiró. Menos mal. Sentí un frío en el cuerpo. ¿Por qué? Y ella me miró, como si ya supiera lo que había pasado. Porque no era él quien pedía agua. Entonces, ¿qué era? Y ella respondió, algo que quería que le abrieras. Misterios Reales 13, donde el terror es más real de lo que crees.